el día de hoy con ustedes. Hoy vamos con un tema importante para la ciudadanía colombiana, que es el proceso muy consultado, que es suspensión y privación de la patria potestad. Esa patria potestad que es tan confundida hoy día en Colombia y frente al manejo que hay que darle para que un padre o madre pierdan eso que se llama patria potestad. Debo empezar por decir, mis amigos, estudiantes y ciudadanía colombiana, que no debemos de confundir unas situaciones que es la privación de la patria potestad con la custodia y o la regulación de visitas. Son tres escenarios distintos y del cual a veces la ciudadanía confunde que la custodia la tiene un padre o una madre, ¿sí?, habiéndose otorgado de forma legal o de hecho. Y otra cosa muy distinta es la privación de la patria potestad, que es ese derecho que tiene todo padre por el hecho de ser padre o madre. Ya nace ese derecho por sí mismo. Entonces ese derecho lo tiene todo padre o madre, y para que se pierdan esos efectos debe existir una sentencia ejecutoriada en la cual se pierde esa patria potestad. Entonces, ojo, que debe existir una sentencia, no puede ser quitada de una forma arbitraria, sino que debe existir una sentencia o decisión judicial. Me imagino, mis estudiantes de Derecho y Ciudadanía General, que muchos han visto el escenario en el cual se requiere un permiso del padre, por ejemplo, para que su hijo salga del país. Uno dice, ¿de dónde nace ese derecho que tiene el padre para que él deba autorizar esa salida del país? Pues esto se da en virtud de ese derecho de la patria potestad, razón por la cual ese derecho también, así como tiene deberes el padre o la madre, también tiene unos derechos que es de protección hacia su hijo, de cuidado, de estar al pendiente de él, de que si va a salir, ojo, del país, no del departamento o municipio, se requiera esa autorización por parte de él bajo el ejercicio de la patria potestad. Ahora bien, el artículo 288 del Código Civil define la patria potestad de la siguiente forma para que lo tengamos claro. Dice, la patria potestad es el conjunto de derechos, oigan, que la ley reconoce a los padres sobre los hijos. Inmediatamente le está dando un derecho a ellos por el hecho de ser padres, y dice sobre sus hijos no emancipados. Los emancipados son los hijos que todavía están viviendo con el padre o la madre, que todavía tienen el control sobre ellos y que son con respecto a menores de edad. Dice que es para facilitar que aquellos el cumplimiento de los deberes que su calidad le impone. Ojo, mis amigos de práctica del derecho, no existe un proceso judicial en el cual se le otorgue la patria potestad a un padre o a una madre. Como lo he dicho, este surge por ministerio de la ley. Por ese hecho de ser padre surge ese derecho de patria potestad. Pero ese derecho de patria potestad también se puede perder. Ojo, no estoy hablando de custodia, ¿sí?, ni de perder algún otro derecho. No, estoy hablando de la patria potestad, la cual de ahí se derivan muchos derechos, ¿sí?, como el de regulación de visitas y todo. Entonces, se puede suspender o privar de la patria potestad. Entonces, voy a hablar de la forma en que se suspende la patria potestad. Tiene unos requisitos. No es porque yo quiera iniciar un proceso de privación de patria potestad contra el padre para privarlo de esa patria potestad y poder sacar a mi hijo del país, ¿sí?, o para que no tenga que usted tener el derecho para verlo. No, hay unos requisitos que la ley ha establecido. Entonces, uno de esos requisitos es inicialmente cuando alguno del padre o la madre presenta demencia. ¿Y qué nos dice? La demencia es un síndrome clínico cuando por un amplio número de enfermedades, las cuales afectan diferentes dominios cognitivos como la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas y el comportamiento.
Entonces, ese padre no es apto para ejercer un control sobre su hijo y por lo tanto la ley ha establecido que eso es una causal para que ese padre pierda esa patria potestad porque no tiene esa conciencia propia. La demencia establece que es un término que engloba varias enfermedades que afectan a la memoria, el pensamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas. Entonces aquí tenemos uno de los elementos sobre los cuales se puede perder esa patria potestad. El segundo elemento o causal es estar en entredicho la administración de sus propios bienes. Y ojo, no se habla de que esa persona no es apta para manejar sus propios bienes, sino otros bienes. Recordemos que el Código Penal en el artículo 236 establece la malversación o dilapidación de bienes de familiares. ¿Y qué nos dice este artículo? Vamos a leerlo textualmente. Dice: el que malverse o dilapide los bienes que administre, oiga, en ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela, en ascendientes, adoptantes, cónyuge o compañeros permanentes, incurrirá en prisión de tantos a tantos años. Entonces observemos que si la norma nos habla de estar en entredicho a la administración de sus propios bienes, no es esa, sino que el padre haya mal administrado los bienes que bajo el ejercicio de esa patria potestad hubiese tenido. Entonces es una causal para que pierda ese derecho de patria potestad. La tercera causal para la suspensión, y ya les digo por qué hay que hablar de suspensión y privación diferente, es por su larga ausencia, ¿sí? El padre que se va y no se sabe dónde está, abandonó de un momento determinado a su hijo, de pronto cancela su cuota alimentaria pero no ejerce un control sobre su hijo, no está al pendiente de las tareas, no está pendiente y va pasando largo tiempo, largos años y él se distancia totalmente de su hijo. Recuerde que los padres tienen un derecho de estar al pendiente, un deber, una obligación, no solamente de pasar una cuota alimentaria, sino estar al pendiente de sus hijos. Esto conlleva a que si el padre no realiza esos actos que como padre le impone la ley de estar al pendiente de su hijo, de mirar su estudio, las situaciones, lleva consigo a categorizarse dentro de su larga ausencia. Entonces, el Código Civil, en su artículo 310, da una definición de la larga ausencia para que nosotros tengamos claro, antes de demandar una privación, una suspensión de patria potestad, a qué nos hace referencia a la larga ausencia. Y dice que se entiende como la falta de comunicación, y contacto con los hijos, de tal manera que revelan un incumplimiento de los correspondientes deberes legales de la crianza, educación, corrección moderada, sustentación, etc. Y ante esta desatención, precisa el Código Civil, cuando los padres descuidan el cumplimiento de los deberes que tienen para con los hijos o no ejercen en forma adecuada las atribuciones legales que les han sido reconocidas por favorecer los intereses de los menores, se exponen a ser despojados de la facultad derivada de la patria potestad. Esa causal es muy importante. Recuerden, mis estudiantes de Derecho, que hablamos de suspensión y la privación total. La suspensión admite la rehabilitación, es decir, que si sale una sentencia en donde se suspenda al padre de la patria potestad por haber realizado la causal, digámosla, de la larga ausencia, él puede volver a recuperar esa patria potestad y demandar nuevamente esa rehabilitación. Ahora bien, quiero hablar sobre unos factores sobre esta suspensión de patria potestad para que lo tengamos muy en cuenta y que no siempre el juez de familia tiene como deber obligación suspender la patria potestad, sino que tiene que ver muchos elementos frente al tema en particular, que todo varía. Pueden decir, es que el padre se ausentó totalmente de la larga ausencia, pero quien dio la causal para esa larga ausencia no fue el padre, sino la madre.
y en ese momento entra un debate probatorio donde el padre ha intentado acudir a distancias para poder citar y ver al niño, pero por situaciones ya personales entra en eso. Entonces esto entra en un choque de esa prueba de si hubo larga ausencia o no hubo larga ausencia. Entonces dice que la Corte, abro comillas, uno de los factores que es necesario tener en cuenta para evaluarla correctamente en qué consiste este interés es la defensa conjunta de todos los derechos que asiste al menor, uno de los cuales, como se verá en el fundamento siguiente de esta decisión, es el derecho a mantener contacto y lazos de afecto con sus padres y el derecho de estos al debido proceso. En este sentido, no sobra mencionar que para casos en los cuales no se ha producido el abandono, pero sin embargo existe un incumplimiento de los deberes de uno de los padres, existen remedios menos drásticos que ordenar la pérdida de la patria potestad, como ordena de oficio en el mismo proceso verbal la suspensión de este derecho, artículo 3, es decir, que no hay que privarlo, sino suspender ese derecho, o la custodia en favor del otro padre, y en casos como en el presente, conceder consecuentemente el permiso de salida del país y fijar el régimen de visitas que el juez considere conveniente para la menor en atención a las condiciones de sus padres y a los derechos fundamentales de ésta. No sobra memorar que si bien esclarecido se tiene que la imposición de la privación o la suspensión de la potestad parental no implica en modo alguno la exoneración de los deberes y obligaciones paterno y materno, así explica el Código Civil, cuando los padres descuidan el cumplimiento de los deberes que tienen para con los hijos o no ejercen de forma adecuada las atribuciones legales que le han sido reconocidas para favorecer los intereses de los menores, se exponen a ser despojados de las facultades derivadas de la patria potestad, sin perjuicio que en todo caso se mantenga vigente las obligaciones morales y pecuniarias que le corresponden como padres, surgidas de la relación natural que existe entre ellos y que son ineludiblemente en su observación. Es decir, que mis amigos de Prácticas de Derecho, cuando se suspenda o prive la patria potestad, no se pierde ese derecho indistintamente del cumplimiento de las obligaciones alimentarias o de esa facultad propia que tiene él para hablar con su hijo o de aspectos morales con él, ¿sí? Mientras que posteriormente puede llegar a un punto de la rehabilitación. Ahora, frente a la privación de la patria potestad, ya hablamos de la suspensión ahorita de la privación de la patria potestad, tenemos también unas causales, sino que acá ya son unas causales más fuertes para ese padre o madre que comete esa situación. Entonces, como uno de los requisitos tenemos el maltrato del hijo. No solamente, mis amigos y estudiantes, es un maltrato verbal que se haya dado, sino un maltrato que realmente conlleve a unas consecuencias físicas, morales, de una forma que afecte al menor. Entonces no se trata de que lo corrigió o que le dijo y que por ese hecho inmediatamente ya existe un maltrato del hijo y pueda entrar a demandar esa situación. Entonces hay que tener muy en cuenta que no se trata de un maltrato simple, sino un maltrato que realmente ocasiona, y que eso entra en el entorno del juez de familia a valorarse y a probarse si ese maltrato actúa de una forma en contra de esa parte moral para con los hijos. Eso es uno de los requisitos. Como segundo requisito, por haberlo abandonado. Aquí, mis estudiantes, diferente a lo que hablábamos anteriormente, aquí el abandono debe ser total y absoluto. Total y absoluto. Es decir, que se desconoce totalmente el paradero del señor, nunca ha dado una cuota alimentaria, nunca ha estado pendiente del menor, se fue, ¿sí? o una vez firmó el registro, como se dice, se perdió del mapa. Aquí estamos frente a esta causal, ¿sí? No su larga ausencia, sino un abandono total. La larga ausencia también se da en cumplimiento de deberes, obligaciones. Acá es totalmente, no se sabe absolutamente nada. Entonces,
Esa es otra causal para efectos de privar de la patria potestad a esa persona. Como tercera causal, la depravación, actos que lleven a esa depravación a ese menor, actos que conlleven que la persona está en curso en unos actos de depravación que puedan inducir, afectar la parte moral del menor. Entonces, aquí es otro requisito que tenemos. Otro requisito, haber sido condenado ese padre o madre a pena privativa de la libertad superior a un año. A partir de ese momento en que sale una sentencia, se puede privar a ese padre del ejercicio de la patria potestad. Y el último requisito, cuando dice la norma de la siguiente forma, porque es largo el texto, dice: cuando el adolescente hubiese sido sancionado por los delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión, en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual, y se compruebe, oigan, ahí está, se compruebe que los padres favorecieron estas conductas sin perjuicio de las responsabilidades penales que le asiste en aplicación al artículo 25, numeral 2 del Código Penal, cuando el padre se encarga de, por así decirlo, hacerse el del ojo ciego, o totalmente que no pone en evidencia esa conducta de su hijo, y lo que hace es guardar, esconder esa situación. Entonces acá vemos cómo el padre se puede privar de la libertad. ¿Qué toca hacer en estos eventos? Hay que presentar una demanda, mis amigos de práctica y al derecho, ante el juez de familia promiscuo, de familia municipal, para efectos que sea él quien se encargue de, a través de pruebas, no se encarga solamente de decir, sino de aportar las pruebas de cada causal o de una de ellas, de que el padre o la madre ha incumplido o ha dado lugar a una de estas causales. Razón de ello, se tramita a través de un proceso verbal sumario. Por lo general, siempre ha existido la causal de abandono, ¿sí? Larga ausencia. Por lo general siempre se ordena el emplazamiento al demandado. No significa que no se le cite, no se tenga en cuenta a él como parte demandada, pero entra a formar parte él como parte demandada dentro de este proceso. Debe existir una sentencia mediante la cual prive de ese ejercicio de patria potestad al padre o la madre, y con esa sentencia, pues, ejemplo, si la madre tiene que salir del país, pues ya con esa sentencia, la cual se le demuestra a migración, tendrá para que ese ejercicio de patria potestad se excluya y pueda salir del país. Pero haciendo la salvedad, mis amigos de práctica del derecho, que hay también un proceso de salida del país, ¿sí? Que ese proceso tiene unas condiciones distintas, pero la privación del privar de la patria potestad a un padre o una madre consecuentemente lleva a que pierda ese derecho de dar la autorización para la salida del país, pero no significa que yo siempre tenga que acudir al proceso de privación de patria potestad para que ese padre pierda ese derecho a salir del país, sino que tengo que agotar la demanda de salidas del país. Hasta aquí, mis amigos de práctica del derecho, vimos la situación de la suspensión y privación de la patria potestad, para que lo tengan muy en cuenta al momento de ejercer sus derechos en favor de los menores de edad. Mis amigos de práctica del derecho, muchísimas gracias y espero que sigan suscribiéndose.